Últimamente se está hablando mucho de México en el mundo del cine, en gran medida gracias al magnífico e irreprochable éxito que están cosechando tres de los directores más extraordinarios que trabajan a día de hoy. Tres amigos que han demostrado lo difícil que es ponerle muros al arte y a la creatividad en incontables ocasiones. Guillermo del Toro nos sorprendió a todos con una de las descripciones más duras de la posguerra en España, con una de las obras de arte más maravillosas de todos los tiempos, gracias a este laberinto del fauno que no dejó indiferente a nadie, y que recibió las dos estatuillas más deseadas por su trabajo con La forma del agua, quizá no su mejor trabajo, pero una película con muchísimas más lecturas de las que la mayoría le ha querido dar, y que es un ejemplo de cómo se ha de reivindicar una causa justa de la manera más sutil. Luego tenemos a Iñárritu, que primero con Birdman, en una historia del arte sobre el arte que nos sumergía en la mente de un actor que había perdido la perspectiva y que mucha gente desprecia por tomarla de manera demasiado literal, y que más tarde con El Renacido permitió, además de hacer brillar a unos actores que se merecían papeles a esa altura, para terminar de posicionarse como los iconos del cine que son, el demostrar que el público está dispuesto a apreciar historias contadas de maneras más complejas y no siempre hay que trabajar desde lo seguro. Por último, el enorme Cuarón, único creando atmósferas opresivas y cuidando hasta el más mínimo detalle, para hacer de historias más mundanas como Roma, una de las películas más aclamadas del año pasado, o historias menos terrenales como Gravity, historias sobre todo de personas, que al fin y al cabo es la definición que nos hace darnos cuenta a todos de que somos lo mismo. Pero la inmensa fama que han cosechado estos realizadores en los últimos años no puede quedar solo ahí, ha de servirnos para rescatar más grandes obras de su país de origen, y no pasar por alto el buen cine que se hace ahí también. Me gustaría empezar con un clásico de los 50, Los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel y protagonizada por Alfonso Mejía y Roberto Cobo. Nos cuentan la historia de unos niños que viven en las calles a mediados del siglo XX, fijando el comienzo de la historia en la escapada de El Jaibo, del correccional de menores. Este se reúne con sus antiguos compañeros infantiles de fechorías, entre los que se encuentra Pedro, un joven que se escapa de casa de forma habitual. Se nos relatará la historia de cómo sobreviven estos chavales y cómo la influencia que ejerce el susodicho Jaibo va escalando la violencia y la brutalidad de sus fechorías hasta terminar con la muerte de uno de los jóvenes que supuestamente había delatado a este. Y eso hará que Pedro comience a sentir remordimientos por sus actos y se plantee el cambiar de vida. Basada en lo que se denomina como hechos reales, la historia nos muestra cómo era la vida de esos pequeños marginados sociales en las calles de la época, muchos de ellos huérfanos que se las tenían que arreglar por su cuenta, entre la dificultad de las calles y una desconfianza máxima en las autoridades competentes. El apartado sonoro es una maravilla para la época y la historia nos quiere contar a un ritmo que probablemente no sea el que estemos más acostumbrados en el cine de hoy día, pero que nos plantea unas preguntas muy interesantes, sobre todo en el tema de cuánto hemos avanzado en el trato a los jóvenes en casi 70 años, y nos hace plantearnos cómo percibían la vida nuestros abuelos, en mi caso, o bisabuelos en el caso de algunos de los más jóvenes de hoy, mostrándonos cómo la indefensión de los que no tienen nada ofrece una puerta a la facilidad de corromper de forma muy gradual la inocencia de estos niños, enseñándonos casi 3 etapas de cómo es la escala criminal, desde la figura de Ojitos, un chiquillo recién abandonado, avanzando hasta Pedro, viendo cómo poco a poco es corrompido, y como último paso el Jaibo, siendo este la figura que representa el final del mal camino, que dichos jóvenes estaban destinados a seguir al carecer de todo tipo de ayuda y apoyo, una historia de la que tenemos mucho que aprender, sobre todo a día de hoy. Como agua para chocolate está basada en la historia del mismo nombre, escrita por la autora Laura Esquivel, que también se hizo cargo de esta adaptación. Dirigida por Alfonso Arrau, interpretada por Lumi Cavazos y Marco Leonardi, nos cuenta la historia de la mano de la sobrina de Tita, que recuerda la historia de cómo su tía estaba enamorada de Pedro y cómo éste la correspondía. Pero este era un amor imposible, ya que, al ser ella la hija más joven de su madre, su destino por tradición familiar era el de quedarse soltera para cuidar de esta en su vejez. Pero Pedro, no dándose por vencido, decidirá tomar la única decisión que le permitiría estar cerca de Tita, casándose con su hermana mayor. Todo ello mezclado con los ingredientes que solo puede dar la Revolución Mexicana y siendo Tita una persona con una sensibilidad para la cocina que supera cualquier lógica humana.
Aun siendo una película de los 90, todavía conserva esa especie de magia del cine de los 80, donde la ficción se unía con la realidad de una manera tremendamente plausible. Tomando como base las novelas románticas, algo picantonas, que tanto solían gustar a las mujeres y que parece que recuperaron parte de su apogeo de la peor manera hace unos años con Las sombras de Grey, en esta novela erótica se exploran temas como la posición tradicional de la mujer o las oportunidades de decisión de esta, la importancia de perseguir el amor o la vida en la época de la Revolución. En una especie de modernización del cuento de la Cenicienta que, si bien es cierto que a día de hoy se puede considerar que tiene una narrativa algo irregular y un final un poquito cuestionable para los tiempos que corren, recuerda a grandes del cine como Leyendas de Pasión o La princesa prometida, pero todo desde un punto de vista femenino, con algunos personajes realmente sorprendentes para la época en una historia de amor de las clásicas, como se hacían antes, tanto para bien como para mal. Vamos a continuar con algo un poco más moderno. Con La dictadura perfecta, escrita y dirigida por Luis Estrada y protagonizada por Damián Alcázar y Alfonso Herrera, esta es una sátira política que nos cuenta la historia de Carlos, un prometedor productor de la televisión nacional que se ve envuelto en una pequeña conspiración para tratar de tapar la última metedura de pata del presidente del país. Para ello buscarán entre los trapos sucios de los demás políticos y difundirán una noticia exagerándola en la medida de lo posible para llamar la atención del público y distraer de estas desafortunadas palabras del máximo dignatario del país. El sujeto elegido para el escarnio público no será otro que el gobernador Carmelo Vargas. Este, descontento con la imagen que se ha dado de él a través de los medios, se pondrá en contacto con los mandatarios de la cadena. Estos le ofrecerán un paquete completo para limpiar su imagen, dirigido por el ambicioso Carlos, que verá en ello una manera de destacar para conseguir que su carrera despegue de una vez por todas. Lo que Carlos no se podía esperar es que el personaje del gobernador Vargas fuese el vivo ejemplo de que la realidad siempre supera a la ficción. El que la película comience dando explicaciones sobre que no está basado en hechos reales, pero que perfectamente podría serlo, y comenzar acto seguido con un chiste sobre cómo los mexicanos, y cito textualmente, están dispuestos a hacer los trabajos que ni los negros quieren hacer, frente a un enviado del gobierno de los Estados Unidos de América durante la gestión de Obama, es una verdadera declaración de intenciones. Esta sátira comienza con un oscurísimo sentido del humor para embarcarnos poco a poco en esta historia de corrupción en la que la prensa, los narcos y la política se fagocitan los unos a los otros mostrando las vergüenzas de la corruptela política, a la que se ven sometidos los ciudadanos del país norteamericano, y que en algunos casos se llega a ver como algo cotidiano con lo que hay que aprender a convivir. Es fascinante el concepto de la caja china, la manera de distraer a la población de las informaciones comprometedoras mostrando noticias sensacionalistas y demostrando así el funcionamiento de las instancias públicas corruptas, con las que en España estamos ya tan acostumbrados. Pero eso sí, donde los narcos controlan el cotarro, aquí son los bancos. Algo que, no mucho, pero son menos peligrosos para la salud. Es una película sobre la que me gustaría poder hablar con spoilers, ya que tiene un final sorprendente con una visión del futuro que quizás solo fallase por unos cuantos grados de latitud, ya que apuntando un poco más al norte parece que dio de lleno. Y por último, no se aceptan devoluciones, para acabar con una comedia, aunque esto tenga algo de trampa. Dirigida por Eugenio Débez y protagonizada por Eugenio Débez y Loreto Peralta, esta nos cuenta la historia de Valentín, un joven al que su padre le somete a diversas, usemos la palabra enseñanzas, para no decir torturas, para hacer de él un hombre que no tuviese miedo a nada. La cosa no salió del todo bien, y más presente que ningún otro miedo, tenía su miedo al compromiso. Su vida de mujeriego vividor se ve abruptamente interrumpida por una llamada inesperada a la puerta de su transitado hogar. Una joven estadounidense cargando un bebé que asegura es suyo. Se las arregla para dejarlo a su cargo y desaparecer. Este trata de seguirle la pista hacia Los Ángeles, donde acaba trabajando para la industria cinematográfica como especialista de cine, haciendo las escenas más peligrosas que ningún actor quiere hacer, todo en pos de mantener a su recién descubierta hija. Los años pasan y la joven Maggie crece, entre cuentos que su padre ha ido creando para suplir la imagen de una madre que nunca conoció. Heredera de las típicas comedias americanas,
de hombres desubicados en sus funciones como padre, nos ofrece una clásica historia de personas que encuentran su camino en la vida a través de la paternidad. El tono del humor es muy particular, algo a lo que probablemente no estemos muy acostumbrados por aquí, donde las comedias dejaron hace tiempo de ser políticamente incorrectas, si van encaminadas a todos los públicos. Algo que podría explicar el fracaso comercial dentro de las fronteras de España si no fuese porque hay una explicación mucho más plausible y lógica. La causa primordial por la que he elegido esta película, por encima de otras, es por el maltrato increíble a la que fue sometida en su estreno en España, ya que de forma infame esta fue doblada. Repito, doblada al castellano. No sé si las razones fueron por la nula fe en los espectadores españoles de la capacidad de entender nuestro propio idioma, o de una falta inaudita de sensibilidad para con el producto original, pero lo que sí tengo claro es que fue una manera inmejorable de matar toda la gracia de la película. Esta no es la mejor comedia de todos los tiempos, ni mucho menos, pero es una propuesta llena de corazón y con un planteamiento tan valiente como extraño. Se puede hacer un poco larga en algunas ocasiones, pero todo esto se compensa con un final del que no voy a hablar para no desvelar nada, pero solo diré que, ya solo por este, merece el visionado de toda la cinta. Bueno, pues hasta aquí mis recomendaciones de cine mexicano. Sé que hay muchísimas más producciones maravillosas filmadas tanto en como por los trabajadores de los Estados Unidos mexicanos. Puedes recomendar tanto a mí como a cualquiera que lo quiera leer, algunas más en la caja de los comentarios, que para eso está. Y despedirme como siempre con la frase habitual. Por mi parte nada más, deja un like si te ha gustado y quieres que haga más, que ayuda a que lo vea más gente. Si no ha sido así, siempre puedes ponerme verde en los comentarios, que ayuda a la autoestima. Y te espero para el siguiente.